vamos a hacer la caracterización clínica de los dos grandes síndromes perinatales. Primero vamos a abordar la restricción de crecimiento fetal. La definición clásica, que no es la que actualmente se aplica, pero que es bastante gráfica, es aquel recién nacido que no alcanza a desarrollar su potencial genético de desarrollo y crecimiento. Es decir, es un recién nacido que tenía un potencial genético de llegar a pesar y a medir determinada cantidad y no llegó a hacerlo, por algún motivo generalmente patológico. Las causas de la restricción de crecimiento pueden ser primarias, desconocidas, o una gran cantidad de causas secundarias que luego analizaremos en profundidad, pero que tienen una vía final común que es la insuficiencia por isquemia placentaria. La clave para abordar la restricción de crecimiento es un déficit a nivel de la función placentaria. Eso lleva a la restricción de crecimiento que puede generar riesgos a nivel fetal, como muerte fetal, pero también con su homónima la rotura prematura de membranas y la prematurez, neonatales como el incremento de la mortalidad, la acidosis, trastornos metabólicos y orgánicos de múltiples tipos. A mediano plazo, estos recién nacidos tienen más riesgo de tener parálisis cerebral, baja talla al nacer, afección neurológica, y a largo plazo lo que tienen los fetos con restricción de crecimiento es más riesgo de tener enfermedades crónicas. El diagnóstico es muy complicado, se puede hacer con la presunción clínica, una paciente que tenga factores de riesgo para restricción de crecimiento, que tenga un signo muy importante que es la discordancia en menos entre la altura uterina y la edad gestacional por amenorrea calculada. Para eso es clave tener una amenorrea cierta, segura y confiable, como vamos a ver. Descartar siempre que haya una muerte fetal que explique esa disminución de la altura uterina o que el feto esté acostado, como se denomina en situación transversa. Y hay problemas cuando hay malformaciones u oligoamnios, ya que estas pueden ir acompañadas con la restricción de crecimiento, pero confunden muchas veces el diagnóstico presuntivo. El diagnóstico de probabilidad es ecográfico. Acá es donde decimos que la ecografía es un gesto semiológico más, nunca mejor dicho, porque por intermedio de medidas en parámetros antropométricos, como son el diámetro biparietal, el perímetro abdominal y la longitud del fémur, es que vamos a determinar si ese feto no está creciendo como debería crecer, también en relaciones que se hacen entre estos parámetros, y un elemento importante que es el peso fetal estimado que por ecografía nos puede calcular. Aprovecho para decirles que ningún estudio ha demostrado que la ecografía sea mejor que un técnico avesado en el diagnóstico del peso fetal estimado y tampoco que una mujer que ya ha tenido hijos y que nos dice más o menos cuánto va a pesar este actual embarazo es la que mejor tiene el diagnóstico. Sin embargo, la ecografía es competitiva en este sentido. Presunción clínica, probabilidad ecográfica. La certeza la tenemos cuando nace. Cuando tenemos un recién nacido afectado por una restricción patológica del crecimiento, que tiene un índice ponderal bajo, que tiene disminución de la grasa subcutánea y que tiene trastornos característicos, como vemos en esta foto, en el cual claramente vemos un recién nacido muy adelgazado, sin bola adiposa de Billat, con una situación de hiperalerta, de cara de sufrimiento, con las faneras largas, la piel arrugada. Todos esos son elementos típicos de la restricción de crecimiento fetal intrauterina una vez que nace. Como se había planteado en un video anterior, es importante recordar la velocidad de crecimiento de hiperplasia del tejido neuronal, primero, de los huesos largos y de los adipocitos. Pues bien, cuando medimos ecográficamente esto, tenemos que si la NOx actúa desde el principio y se mantiene, todos los parámetros van a estar afectados y por lo tanto todas las medidas con una disminución del perímetro craneano, de la talla y del peso, lo que va a dar como resultado lo que se denomina un pequeño para la edad gestacional simétrico. Mientras que cuando la NOx actúa al final y se mantiene solo al final, el que se va a ver afectado es el tejido adiposo, con lo cual lo que va a ser más significativo es la disminución del peso, pero con talla y perímetro craneano normal, lo que se denomina el PEG asimétrico. Acá tenemos una imagen de un feto apropiado en su crecimiento,
un feto simétrico, en su restricción de crecimiento. Vean que todos los parámetros están disminuidos, el cerebro es más chico, los huesos largos y el tejido adiposo, mientras que en el caso del asimétrico el cerebro tiene las mismas características, los huesos largos también, y lo que está es adelgazado. Para el abordaje clínico disponemos de la anamnesis, donde los movimientos fetales son un elemento clave para saber cuál es el bienestar fetal, y estudios como la altura uterina y la impresión clínica del crecimiento. Y de los estudios paraclínicos son muy importantes los no invasivos, biofísicos como la medición de la frecuencia cardíaca fetal, imagenológicos como la ecografía y sobre todo el ecodoppler que mide la velocidad de circulación sanguínea en el feto, y combinados. Y invasivos hay unos cuantos también de punción tanto a nivel materno, buscando células fetales en sangre materna o sustancias en sangre materna que nos puedan poner en pista de este diagnóstico, o de la unidad fetoplacentaria cuando ello está indicado. Con respecto a la fisiopatología, este capítulo es bastante importante y complejo. Cuando hay una disminución del oxígeno en el feto, se van a procesar cambios a nivel de la hemodinamia fetal, del equilibrio ácido-base del feto y de la homeostasis celular y tisular. Y esas manifestaciones van a ser iniciales, cuando la hipoxia es de reciente comienzo, y avanzadas cuando ya está avanzada esa hipoxia. A nivel hemodinámico, lo primero que va a ocurrir es la estimulación de los quimiorreceptores vasculares, que llevan una estimulación del sistema nervioso simpático, con lo cual aumenta la frecuencia cardíaca fetal con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco, provocando una hipertensión arterial. Este aumento del gasto cardíaco inicialmente tiene una función que es redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos nobles que deben ser protegidos de la hipoxia: cerebro, corazón y suprarrenales. A nivel del equilibrio ácido-base, lo que ocurre inicialmente es que la hipoxia lleva a un metabolismo anaerobio que va a incrementar el anhídrido carbónico y la concentración de hidrogeniones. También tardíamente de ácido láctico, pero en lo inicial lo que se configura es una acidosis respiratoria. Cuando esta hipoxia se mantiene o se agrava, esta primera estimulación de los quimiorreceptores a partir de la hipertensión arterial va a estimular los vasoreceptores y con ello un estímulo del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es lo que ocurre? Se pierde la regulación que se había encontrado, la redistribución del flujo se pierde, y eso agrava la posibilidad de isquemia, ya que disminuye el flujo sanguíneo y produce una hipotensión arterial, lo que lleva a ese agravamiento de la isquemia sumada a la hipoxemia que ya existía. A nivel del equilibrio ácido-base, de mantenerse la concentración de ácido láctico y hidrogeniones, la acidosis respiratoria va a dar lugar a la acidosis metabólica, y comienzan a haber a nivel de la homeostasis celular y tisular falla en los sistemas enzimáticos y de la bomba sodio-potasio, que junto con la estimulación de aminoácidos excitatorios y de radicales libres del oxígeno va a producir el fenómeno denominado apoptosis o muerte celular programada. Isquemia, acidosis y apoptosis lleva a la muerte celular, que es la vía final común de las afecciones. ¿Cómo se manifiesta esto en la circulación del feto? Es muy importante analizar el flujo en las arterias umbilicales que sacan la sangre del feto y que van a expresarnos indirectamente cuál es la situación de la placenta. Una placenta envejecida va a oponer mucha resistencia a la salida de la sangre por las arterias. También es muy importante valorar el flujo de la cerebral media, que nos habla de la redistribución, y el flujo en el ductus venoso, que nos va a dar una idea de qué ocurre a nivel cardíaco, ya que al aumentar la precarga en el corazón del feto va a haber un flujo reverso en el ductus, que es una señal ominosa de riesgo vital inminente. El Doppler se hace entonces de las arterias uterinas, de las arterias umbilicales, de la cerebral media y del ductus venoso, y con eso componemos una idea clara de cuál es la situación de ese feto en ese momento desde el punto de vista hemodinámico. El manejo clínico
el concepto general es que, hecho el diagnóstico, cuanto antes nazca, mejor. Y hay que tomar en cuenta el riesgo de salud fetal, fundamentalmente tomando en cuenta los elementos que dijimos del Doppler. La edad gestacional: es prácticamente injustificable que un feto a término con restricción de crecimiento no se interrumpa, y después de las 34 o 35 semanas también. La maduración fetal y pulmonar en particular, la etiología, si podemos actuar sobre ella o no, y la respuesta al tratamiento, que es lo que también tenemos que tener muy en cuenta para la decisión clínica de la interrupción del embarazo. Con respecto a la prematurez, es el indicador sanitario de vulnerabilidades en una comunidad y tiene que ver en la definición con el nacimiento de un recién nacido antes de las 37 semanas. Pueden ser muy prematuros, extremos, debajo de las 28, prematuros moderados entre las 28 y las 32 y prematuros tardíos entre las 32 y las 37, y puede ser espontáneos o por indicación médica, cuando hay por ejemplo patología materno o fetal, con o sin rotura de membranas. La importancia de la prematurez es que se asocia grandemente con la mortalidad infantil, explicando el 50% de la mortalidad infantil, la muerte en el primer año de vida, y el 75% de la mortalidad neonatal precoz, es decir, la muerte en la primera semana de vida. Ahí vemos un cuadro con todas las complicaciones que puede tener un prematuro, a nivel encefálico, a nivel visual, a nivel de infecciones, a nivel de la alimentación y gastrointestinal, a nivel pulmonar, que es muy importante, y a nivel de la conservación de calor. Estos recién nacidos tienen una alta chance de desarrollar hipotermia. Los factores que pueden explicar la prematurez son muy complejos y tienen que ver con esta figura que indica de alguna manera cuáles son las relaciones entre el eje neuroendocrino, la secreción de oxitocina y vasopresina, los factores miometriales que pueden implicar un mayor aumento de la posibilidad de contracciones uterinas, los factores fetales y los factores cervicales, que se les está dando cada vez más importancia. Cualquier elemento que altere este normal equilibrio puede dar como resultado el parto de pretérmino. El diagnóstico es complejo, incluso hay una entidad que se llama amenaza de parto de pretérmino, que es cuando hay un diagnóstico de que se puede evolucionar al parto pretérmino, y es muy discutible. Pero básicamente lo que ocurre para diagnosticar es que haya contracciones uterinas y haya modificaciones cervicales, como se ven en la figura, que expliquen esa situación. La conducta obstétrica en la prematurez va a variar. Cuando hay rotura de membranas, el momento de interrupción tiene que ser valorado de acuerdo a la maduración del feto, por el riesgo que existe de la infección uvular, fundamentalmente el ascenso de gérmenes que producen la temida corionionitis. Por lo tanto, hay que valorar muy bien cuánto mantener ese embarazo, y a veces vale la pena que nazca un recién nacido prematuro, pero sin infección, que se infecte, que pone en grave riesgo no solo al feto, sino también fundamentalmente a la madre, porque es un cuadro grave la infección ovular que puede llevar a la muerte materna. Cuando no hay rotura de membranas, en general la conducta es la uteroinhibición, buscando que las contracciones disminuyan mediante bloqueadores de canales de calcio o indometacina, de acuerdo a la edad gestacional, con un objetivo principal que es darnos 48 horas para la maduración pulmonar con corticoides, ya que aumentando la secreción del surfactante por los neumocitos tipo 2 del pulmón, cosa que hacen los corticoides, va a mejorar mucho la performance respiratoria de ese recién nacido. Y luego definiendo cuál va a ser la conducta obstétrica a